Estamos hoy listos para darte gloria con todo nuestro corazón. Bendiciones, familia, qué gusto saludarlos otra vez. Dios les bendiga, me da mucho gusto estar en contacto a través de este medio con cada uno de ustedes. Permítame hacer una oración y poner esta predicación en las manos del Señor. Padre, quiero pedirte que en esta hora, maravilloso Dios, traigas tu bendición sobre cada hermano, sobre cada hermana, sobre cada persona que escuche este mensaje. Permíteme, oh Dios del cielo, que cada uno de los que escuchen este mensaje sean edificados y tu Santo Espíritu Dios pueda hablar a sus vidas. Muchas gracias porque tu palabra, Señor, nos está dejando una gran enseñanza, Dios, a todos los que estamos aquí, y nosotros queremos transmitir también lo que tú has puesto en nuestros corazones. Señor, muchas gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, bueno, pues estamos aquí viendo el título de un tema que se llama En esperanza hemos creído. Y bueno, pues la ilustración que usted tiene ahí a la vista, pues tiene que ver con dos caminantes, dos personas que van caminando en dirección a una ciudad. Pero yo quiero que veamos un pasaje bíblico que está en Lucas 24, versículos del 13 al 24. Son algunos versículos que a veces estamos acostumbrados a leer solo un versículo, pero cuando queremos tratar de dar más referencias, pues regularmente siempre es importante considerar más versículos para tener un contexto más claro de lo que pretendemos abarcar. Entonces permítame leer estos versículos del 13 al 24. Dice: aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron
porque Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Bueno, pues este pasaje, familia, pues dándoles un poquito el contexto de qué es lo que pasó. El último capítulo del Evangelio de Lucas, que es el 24, nos narra desde el principio del versículo 1 la resurrección de Jesús, cómo se dio, los eventos que se fueron dando en ese capítulo. Pero también nos narra el hecho de que había llegado ya el tercer día, es decir, estábamos en el día de la resurrección, cuando estos dos discípulos iban ya de regreso a una ciudad que se llamaba Emaús. Y bueno, el contexto de todo esto es que esa ciudad estaba, dice aquí, a 12 kilómetros de distancia de Jerusalén. Y bueno, pues era el domingo de resurrección. Jesús les había dicho que no se fueran de Jerusalén porque ellos debían de esperar la llegada y la venida del Espíritu Santo, porque iban a recibir poder ese día. Y Cleofas es el único nombre que nos aparece ahí como referencia. Digamos, Cleofas y su amigo venían platicando de todo lo que había sucedido. Estas eran las pláticas de ellos, como que eran pláticas de dos personas que habían ya dejado Jerusalén, ya no habían obedecido la orden de quedarse porque habían perdido la esperanza. Y la narrativa de este pasaje, cuando ellos van describiendo el suceso, dice el versículo 21, si nos centramos en el versículo 21, dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. O sea, ellos tenían la esperanza de que Jesús era el que había de ayudar a Israel en todos los sucesos que estaba padeciendo. Pero para ellos esa esperanza se había quedado atrás porque pues Él no logró el objetivo que ellos creían que debió de haber acontecido con la venida de Jesús. Entonces, pues como ellos esperaban y no ocurrió lo que ellos creían, pues entonces, ¿qué sentido tenía quedarse en Jerusalén? Porque si Jesús les había dicho que iba a llegar el Espíritu Santo, seguramente tampoco lo esperaban. O sea, ellos perdieron toda esperanza, perdieron la esperanza de que Jesús trajera buenas nuevas al pueblo de Israel, y también perdieron la esperanza de lo que podía acontecer más adelante. Entonces, su decisión fue, pues, ¿qué hacemos aquí? Vamos a regresarnos. Quizás ellos eran de ese poblado de Emaús y habían ido pues por razón de las fiestas de Jerusalén, que era una concentración de las naciones judías o de las personas judías que habitaban en las naciones, porque en el evento del Pentecostés pues aparecen muchos de diferentes lugares. Entonces ellos habían perdido ya toda esperanza, ya no tenía sentido quedarse ahí, ya eso ya había pasado, ya lo que había ocurrido con Jesús lo habían crucificado, Él había muerto, y les llegaban noticias de que pues algunos de las mujeres que eran parte del grupo con los que ellos pues habían estado cerca de Jesús, les habían platicado que habían ido al sepulcro, pero que pues no habían encontrado nada, y que una visión de ángeles les decía que Él vivía, pero fueron algunos otros a verificar, no encontraron nada en la tumba, pero entonces no fue convincente el resultado o la información que ellos recibieron. Y bueno, este personaje llamado Cleofas, pues su esposa también era una mujer creyente, porque esta mujer aparece en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, en el versículo 25, que fue una mujer que junto con María, la madre de Jesús, y otras mujeres estuvieron pues ahí
en el tiempo de la crucifixión. Y nos narra este capítulo 19 de Juan, versículo 25, que estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Entonces estaba la madre de Jesús, la hermana de su madre, estaba María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Entonces, la mujer de Cleofas, este personaje que había perdido toda la esperanza, pues también era creyente, digamos, porque había estado en la crucifixión y había estado con María, y yo creo que el trabajo de consolación estuvo ahí con ellos. Pero bueno, ¿por qué tomaron la decisión estos dos personajes que a mí me llama la atención, que describen así, nosotros esperábamos? Me hace pensar lo difícil que es para una persona cuando pierde la esperanza de algo. Eso es lo que me hace pensar, porque, pues por ejemplo, estamos en una fecha en la que está terminando el año, y muchas personas terminan desesperadas o sin esperanza, y porque no lograron lo que querían, porque quizás estas personas que ven llegar ya casi el final del año, algunos dirán, bueno, pero nosotros esperábamos que Dios hubiera hecho con nosotros la posibilidad de comprar esa casa que queríamos. Y la gente, tal vez sus comentarios van en función de lo que esperaban, pero que no vieron logrado, no lo vieron como una meta, como algo que anhelaban o soñaban. Quizás bien pudo ser una casa o a lo mejor un empleo, porque, no sé, han pasado mucho tiempo en escasez y llega el fin del año y quizás, bueno, nosotros esperábamos haber tenido pues un empleo o quizás un incremento en su sueldo. ¿Por qué no? Porque muchas personas pueden ver ya el final del año y decir, es que yo trabajé tanto, es que hice todo lo que me pidieron, y ahora estamos llegando al fin de todo y no he logrado nada. Entonces me hace pensar como esos discípulos, pues que ya habían decidido dejar Jerusalén y los sueños que habían quedado allá, pero también me hace pensar a todas esas personas que a lo mejor anhelaban un viajar a alguna ciudad, visitar a algún familiar, quizás tener un hijo, y no lo lograron, y ven que el año termina y terminan sin esa esperanza, y ven que como que un sueño que no logran pues que se cristalice, que se lleve a cabo. O por qué no alguna persona que anhelaba este año casarse, sueños que se quedan por ahí truncados o a la mitad de los intentos que las personas hacen para que pues pueda ocurrir algo de lo que esperaban que ocurría este año. O por qué no decirlo, verdaderamente ser otras personas, tener un cambio verdadero, porque hay gente que aunque ha conocido al Señor, está luchando por tener un cambio verdadero. Todavía tiene adicciones, todavía tiene pues malas palabras, todavía tiene una mente que no es la de Cristo, y entonces quizás a finales del año pasado dijeron, ahora sí el año que viene, ahora sí ya le voy a echar ganas, voy a ser la persona que Dios quiere que sea. Pero estamos viendo que está finalizando este año y no ven, o sea, siguen siendo las mismas personas y llegan al final de este año sin la esperanza. ¿O por qué no pensar en que ese familiar por el que tanto hemos orado, por el cual hemos pedido a Dios de que llegue a los pies de Cristo, de que se convierta, aún no se ha convertido? Y entonces
estamos como esos dos caminantes que se conocen como los caminantes de Emaús, que iban desanimados y inclusive Jesús llega en un momento ahí de incógnita, no se les revela a ellos, los ojos de ellos estaban velados, y él hace referencia a que en el versículo 17 dice, y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Entonces hay una referencia que Jesús hace de estos dos personajes que van caminando, desanimados y aparte tristes, sin esperanza. Y muchas personas, repito, amados hermanos, así están llegando este fin de año desesperados, tristes, con los sueños rotos, sin entender las cosas, por qué han pasado, y se hacen tantas preguntas, porque estos dos caminantes pues realmente venían discutiendo entre ellos, porque ellos, dice el versículo 15, que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, entonces pues como que no era una plática muy amena, porque yo creo que algunos de ellos tenían una opinión distinta, y había otro que decía una cosa y el otro, pero bueno, a fin de cuentas iban como que a un destino distinto al de Jerusalén, y eso es lo que nos llama la atención. Ahora, ¿qué dice Dios de la esperanza? Ese es algo que tenemos que aprender en esta hora. ¿Qué es lo que Dios me dice de la esperanza? Bueno, 1 Corintios 13:13, hay un pasaje que es importante considerar en cuanto a lo que Dios dice de la esperanza. Dice que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Yo quiero detenerme ahí, aunque la Escritura dice que el mayor de ellos es el amor, pero dice que permanecen la fe, la esperanza y el amor. Entonces, usted y yo caminamos todos los días con fe, con esperanza de que algo ocurra y con amor. Estas tres cosas deben de estar en la vida de todo creyente, con fe, con esperanza y con amor. Y entonces es así como nosotros tenemos que entender que la esperanza es algo que permanece, no algo que se acaba, no algo temporal, no algo por un tiempo, no algo para unas personas, no algo para cierto momento u ocasión, sino es parte de como que el paquete, digamos, que Dios nos ofrece: fe, esperanza y amor. Son cosas que no pueden faltar a nuestras vidas. Ahora, yo sé que algunos han perdido la esperanza, como yo les decía hace un momento, porque no se dieron las cosas como esperaban, porque no lograron el negocio, porque no lograron lo que querían, y algunos han perdido la esperanza. Fíjese que yo leía dos pasajes acerca de la vida de Pablo, en donde él hace una referencia en que en cierto momento perdió la esperanza. Y yo quiero que vaya conmigo a 2 de Corintios 1:8, donde pues él está dando su testimonio de lo que le aconteció. Dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Fíjese bien, el apóstol Pablo, lo que significa mencionar al apóstol Pablo, pero mencionar también la sinceridad con la que el apóstol Pablo está narrando lo que le aconteció en Asia, la tribulación, cómo fueron abrumados de una manera más allá de sus fuerzas. Dice: de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida.
Yo no me puedo imaginar, familia, como un personaje como Pablo, porque está hablando en plural, había más hermanos con ellos. Porque los viajes misioneros de Pablo pues eran para llevar el evangelio, la palabra, alcanzar a la gente, pero pues a veces no era fácil. Ellos eran perseguidos, apedreados, azotados y amenazados de muerte, a tal grado que el apóstol Pablo está diciendo: de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Y mire que escuchar esto de un hombre del tamaño de ministerio como el apóstol Pablo, que en algún momento de su vida se haya sentido ya sin la esperanza de conservar la vida. La pregunta sería: ¿por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue toda la situación? Porque, mire, nosotros no tenemos toda la información a detalle de lo que ellos pues pasaron, porque simplemente dice, nos habla de tribulación, que fueron abrumados más allá de sus fuerzas, pero qué bueno que usted y yo pudiésemos tener en ese paréntesis más información para entender por qué el apóstol Pablo hizo esta declaración de que habían perdido la esperanza de conservar la vida. Pero no solamente este pasaje habla de algo así, también hay otro que está en Hechos 27, versículos del 18 al 20. Aquí estamos hablando de un momento en el que va en un viaje en alta mar, y entonces se encuentran con un huracán, con un ciclón, y entonces pues esa situación fue complicada. Pero veamos cómo lo narra Hechos 27 del 18 al 20. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Versículo 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. No aparecían ni sol ni estrellas. Me supongo que todo era oscuro. Todo era oscuro. No sabían a dónde iban, no sabían si podían pues estrellarse contra algunas rocas, dónde estaban. Entonces esta situación la narra así el apóstol Pablo, y bueno, pues quien escribe esto. Acuérdense que el libro de Hechos es una escritura que hace el Evangelio de Lucas, como leímos el capítulo 24 de Lucas de los caminantes de Emaús. Entonces esta parte también final que dice, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Yo quiero preguntarle algo, familia, usted que está escuchando este mensaje o está viendo este video, porque este video usted lo puede encontrar en YouTube, en la página de CC Sinaí. Yo no sé si usted está viendo este video o está escuchándolo a través de algún otro medio, pero yo quiero preguntarle, ¿alguna vez usted ha perdido la esperanza? ¿Alguna vez se ha sentido así como con una situación así, a lo mejor como el apóstol Pablo, a lo mejor como todos los personajes que estuvieron también junto a él, que dijeron, no, ya de esta ya no salgo, o de esta no paso, o hasta aquí llegué, o simplemente para esto ya no hay solución, y que ya haya perdido la esperanza? Seguramente que sí. Seguramente usted probablemente tenga una opinión callada, o sea tan sincero de decir dentro de sí he sentido en algún momento que he perdido la esperanza, que ya no hay nada que hacer. ¿Sabe? Yo creo que como seres humanos pasamos momentos difíciles en la vida,
en los que luchamos con nuestras propias fuerzas. Eso nos pasa a los seres humanos, luchamos con nuestras propias fuerzas y nuestras fuerzas se acaban. Y se acaban los recursos, se acaban las ideas, se acaban los propósitos, se acaban los sueños, porque estamos luchando, estamos nosotros intentándolo, estamos buscando como que un resultado de algo porque nosotros estamos haciéndolo por nuestra cuenta. Yo solo quiero hacerle este comentario. Si en algún momento usted siente que ha perdido la esperanza, leímos un pasaje hace un momento que decía: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero yo le voy a decir algo bien claro. Si usted ha perdido la esperanza, también ha perdido la fe. Usted vio ese pasaje que dice que aún permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero si usted ha perdido la esperanza, también ha perdido la fe. ¿Y por qué? Porque Hebreos 11.1, si usted ve Hebreos 11.1, la descripción de la fe. ¿Qué nos dice Hebreos 11.1? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces dice, es pues la fe la convicción, estar convencidos de lo que yo espero. Pero si yo ya perdí la esperanza, entonces estoy perdiendo la fe porque ya no espero nada. Yo ya no tengo fe en que algo va a ocurrir, porque la fe es la certeza de lo que se espera. Y si yo ya no estoy esperando nada, entonces ya perdí también la fe, ya perdí la esperanza y ya perdí la fe. Pero aparte, ¿sabe una cosa, mi hermano? Que también perdemos el amor. Entonces esas tres cosas que nos decía ese pasaje, que nos decía que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, cuando perdemos la esperanza también perdemos el amor, no solo la fe y también el amor. Si usted me ayuda a leer 1 Corintios 13, versículos del 4 al 7, usted va a encontrar una descripción del amor. Y nos dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. ¿Qué más? No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Y qué dice? Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Aquí dice, todo lo espera. Entonces el amor está ligado a la esperanza, porque dice, todo lo espera. Y después dice, todo lo soporta. Entonces, si yo dejo de tener esperanza, perdí la fe, porque ya no estoy creyendo que Dios va a intervenir. Perdí el amor, como para ser una persona misericordiosa, porque ya se acabaron mis esperanzas. Dice que el amor todo lo espera. Entonces pareciera como algo que va derribando otros fundamentos. Cuando fallamos en un fundamento, derribamos otro. Fallamos en esperar, derribamos el fundamento de la fe. Dejamos de esperar, derribamos el fundamento del amor y así nos vamos. Y entonces llega un momento en que ya no creemos en nada, porque no ocurrió lo que esperábamos. Ya no tenemos amor por nada, porque lo que esperábamos nos pareció que quizás en algún momento Dios no nos ama. Y entonces, como sentimos que Dios no nos ama porque no logramos lo que queríamos, entonces nuestro amor pues también ya como que desapareció. Ahora, quiero explicarle un poco la primera parte donde el apóstol Pablo narraba que habían perdido la esperanza de conservar la vida allá en Asia. Segunda de Corintios 1, del 9 al 11, vamos a ver esta explicación un poco, que sería la continuidad
de la primera parte que habíamos leído. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. O sea, él está explicando que él había perdido la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. O sea, ellos mismos habían dicho, vamos a morir. Así como diciendo, pues ya aquí vamos a quedar. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. O sea, lo que Pablo está diciendo, que ellos habían confiado en sí mismos y dijeron, no vamos a salir de esta. Pero en cierto momento, él dice, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios. Y eso es lo que pasa, familia. Cuando perdemos la esperanza de lo que queremos, es porque confiamos en nuestras fuerzas, confiamos en nuestro talento, confiamos en nuestras capacidades. Y entonces, cuando se dan los resultados negativos, sentimos como un rechazo de Dios cuando fue en nosotros lo que sucedió, porque nosotros así lo pensamos. Por eso Pablo dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios. Familia, una persona que confía en Dios no pierde la esperanza. Una persona que está firmemente anclado en la fe de Cristo Jesús, en el amor de Dios, no va a perder la esperanza. Cuando una persona cree que él va a lograr lo que quiere por sus medios, no va a ser posible. Y esto el apóstol Pablo lo está explicando, que en otro momento dice, habíamos perdido la esperanza de salir con vida, pero porque estábamos confiando en nosotros mismos. Pero para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Sabe? Me he dado cuenta que cuando las personas pierden la esperanza, quizás están clamando y clamando, porque están abrumadas, porque están en una situación que como que la sienten de alto riesgo o alto peligro. Le platico una historia. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, cuando Dios mandó a Moisés para que lo sacara, y Faraón, después de tantas señales que Dios envió a Egipto, los dejó salir. Y entonces llegan un momento en que se encuentran frente al mar. Y Faraón y su ejército venían atrás de ellos, y ellos se encontraron en el límite del mar. Y entonces el pueblo perdió la esperanza, porque le dijo a Moisés, ¿por qué nos sacaste? ¿No te habíamos dicho que era mejor servir a los egipcios? ¿Que no había sepulcros allá en Egipto para traernos a morir aquí en el desierto? Y yo creo que esto impactó a Moisés, porque los vio sin esperanza, todos ellos. Los vio sin esperanza. Yo creo que se sintió muy abrumado. Y yo me imagino ahí a Moisés desesperado, clamando a Dios. Pero ¿saben qué, familia? Yo he entendido una cosa, de acuerdo a las Escrituras, que a veces, de verdad, no vaya a malinterpretar esto que yo le voy a decir. A veces no necesitamos clamar tanto, sino actuar. ¿Por qué? Porque si usted ve Éxodo 14:15, lo que Dios le dice a Moisés, usted lo va a entender, que muchas veces es tomar decisiones.
Muchas veces tenemos que aprender a entender qué es lo que quiere Dios que hagamos en ese momento. Leemos Éxodo 14:15, por favor, para que usted pueda comprender esto. Entonces el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Quizás usted diría: pastor, ¿que no es bueno clamar? ¿No es bueno pedir? Cuando Dios nos ha dicho cómo hacerlo o qué hacer, y usted se detiene, está siendo indeciso en cuanto a lo que Dios le está diciendo que haga, para que Él obre su poder, para que Él haga las cosas que Él dijo que iba a hacer, y que usted no pierda la esperanza, porque tiene atrás a un mundo de problemas, un mundo de gente que le abruma, un mundo de personas que quisieran destruirlo, un mundo de personas que lo critican, que lo señalan y que quisieran acabar con usted, y usted se siente como acabado. Y entonces, ¿qué es lo que hizo Moisés? Bueno, pues comienza el momento de desesperación para pedirle a Dios ayuda en un momento en el que se sentía abrumado. Y Dios casi le dijo: a ver, levántate, a ver, Moisés, ¿qué estás haciendo? Tienes que avanzar, tienes que tomar decisiones. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, que continúen, que sigan creyendo, que no se detengan, que no pierdan la esperanza. Mira, todos esos enemigos que tú has visto ahora, ya no los vas a volver a ver, porque Moisés ya se lo había dicho al pueblo, que no los iba a volver a ver. Entonces, familia, yo creo que hay ocasiones en las que tenemos que aprender a tomar decisiones antes que sentirnos abrumados y empezar desesperados, como que Señor, haz algo, como si el Señor no lo estuviera haciendo, o como si no hubiera promesas. Entonces, aprendamos de esta parte, aprendamos de que hay momentos para clamar y hay momentos para avanzar. Ahora bien, usted sabe, los labradores, los que trabajan la tierra, cada año esas personas siembran sus campos, invierten su trabajo, invierten la semilla. Y vea lo que dice Santiago 5:7. Vea Santiago 5:7, lo que nos enseña la Escritura. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera. ¿Qué dice ahí? Espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Entonces, nuestra esperanza tiene que ir acompañada de paciencia. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, hasta que el Señor o venga o haga algo en su vida. Tenga paciencia. Miren cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Entonces, imagínense un personaje que fue y invirtió su tiempo, invirtió sus recursos y está esperando que algo del cielo ocurra. Así tiene que ser nuestra vida, porque este ejemplo queda tan claro como para que esas personas que están pasando por una situación de sequía, pero tienen la esperanza que va a llover, y que va a llover para que al principio germine esa semilla y que después sea regada con la otra lluvia. Y este ejemplo lo deja Dios porque ellos esperan con paciencia. Así lo tenemos que hacer nosotros. No se desespere, no pierda la esperanza, siga confiando y creyendo en el Señor. Ahora bien,
hay personas que han perdido la esperanza. ¿Saben por qué? Pues porque pusieron la confianza en un médico, o porque pusieron la confianza en un tratamiento médico, pusieron su confianza pues en las medicinas, pusieron su confianza en un gobierno, pusieron su confianza en una empresa, en un empleo, en un ingreso, en un negocio, en un proyecto. Hay mucha gente que ha puesto su esperanza en todas estas cosas. Yo creo, familia, que tenemos que regresar al ejemplo de nuestro primer pasaje, al que leímos al principio de Lucas capítulo 24. ¿Sabe por qué tenemos que tomar ese ejemplo? Porque vamos a ver una segunda ilustración. Nosotros dimos una donde hay dos caminantes, pero la realidad es que eran tres los que iban caminando. Eran tres los que iban caminando y el tercero era el Señor, que iba ahí escuchándolos porque estaban desanimados, porque estaban tristes y ellos no sabían que era el Señor porque sus ojos estaban velados. Dios así lo había hecho para que no lo reconociesen. Y entonces Él va con ellos. ¿Sabe qué me hace pensar esto, familia? Que nosotros en algún momento hemos pensado que Dios no está con nosotros en medio de lo que estamos pasando. Pero déjame decirle, sí, Dios siempre va con nosotros. Él dijo que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta lo último, hasta nuestros últimos días. Él va a estar con nosotros. Y esto ellos lo entendieron, habían perdido la esperanza de que ocurrieran tantas cosas. Cuando llegan a la aldea donde tenían que llegar y el Señor llega con ellos y entonces entra con ellos, parten el pan y se dan cuenta que era el Señor, en ese momento dijeron, ¿no ardía nuestro corazón? ¿No ardía nuestro corazón de todas estas cosas que han acontecido? ¿No ardía? ¿No ardía cuando Él nos hablaba? Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó con ellos? Pues ellos se regresaron a Jerusalén, recuperaron la esperanza. Y eso es lo que yo quiero que tú hagas, amado hermano, hermana, que recupera la esperanza, que regreses a tus sueños, que regreses a la confianza, que regreses a la fe, que regreses al amor, que regreses a los brazos del Señor y entiendas que Dios tiene su tiempo, pero que Dios lo hará. Yo quiero que hagas una oración conmigo y le digas al Señor, muchas gracias Dios, porque retomo la confianza, la fe, el amor, la paciencia, Padre, para saber esperar. Tú sabes por qué haces las cosas, cómo las haces, en qué momento las haces, pero yo, Señor, hoy yo sé que en esperanza he creído y en esperanza continuaré. Muchas gracias por tu palabra y me aferro a esta esperanza, Padre, porque, Señor, ya no lo haré con mis propias fuerzas, sino contigo, oh Dios. Muchas gracias por tu ayuda, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, familia. Hasta pronto. Bendiciones.